Buenas tardes. Pues hoy seguimos con nuestra serie de estudios. Hoy seguimos con nuestra serie de estudios en Efesios capítulo 6. Y ya hemos llegado al versículo 15. Un texto que parece sencillo, pero que nos dice mucho. En Efesios y capítulo 6, versículo 15, donde, voy a leer el contexto a partir del versículo 10 para recordarnos del trasfondo de esto. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra los acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ese último versículo es el que vamos a examinar hoy. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En este breve texto encontramos tres elementos importantes. Hay el apresto, lo que vamos a definir luego. Hay el Evangelio de la paz y hay los pies calzados. Miraremos lo que cada una de esas cosas implica para nosotros. Recordemos que esto es parte de la armadura con la cual hemos de vestirnos. Vestirnos, como ya hemos dicho, implica un cierto esfuerzo de nuestra parte. No es magia. También hay que recordar el propósito de esta armadura. Es para poder resistir en el día malo y mantenernos firmes. No se trata de estar firmes en contra de unas personas o de alguna organización, aunque a veces esos pueden ser utilizados por el adversario. Se trata aquí de estar firmes contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 12. En otras palabras, no es contra carne y sangre, no contra seres humanos. Ahora bien, empecemos con lo del apresto. Dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué quiere decir eso del apresto? Pues la palabra apresto aquí significa el hecho de estar preparado o listos para actuar. Listos para actuar. Disculpe, tuve una interrupción. Pues listos para actuar, o listos para servir, listos para padecer. Me he arreglado para que el teléfono no vuelva a sonar. Listos para abandonar el pecado. Listos para abandonar a algún pasatiempo preferido que sería perfectamente legítimo en sí mismo. Listos para morir. En otras palabras, listos
con celo para hacer la voluntad de Dios. Eso es el verdadero celo. Es como el de Pablo, el celo de Pablo que describió en Hechos capítulo 21, versículo 13, cuando los amigos querían impedir que fuera a Jerusalén, demasiado peligroso para él. Y entonces, según Hechos 21, 13, entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Listos, dispuestos, porque es para Cristo que pereceremos. Él no nos pide estar dispuestos, Él sí nos pide a estar dispuestos, a estar preparados, a estar listos. En Lucas capítulo 9, versículo 23, Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto podría parecer para algunos como un cierto fanatismo. Sin embargo, Jesús dice en Apocalipsis: porque eres tibio y ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. El Señor quiere que vayamos a un extremo cuando se trata del amor por Él. Él sabe que necesitamos ese extremo. En el Salmo 78, versículo 9, leemos que los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Pues no seamos como ellos. Ellos no estaban listos o preparados para pagar el precio. Nosotros no estamos llamados a una batalla armados con arcos o fusiles, con armas en ese sentido. Es una batalla espiritual. Pero ¿estamos listos para eso? ¿Estamos preparados? Preparados emocional y espiritualmente para poder llevar esa batalla. Tenemos esa actitud de estar listos para servir a Cristo, porque no hay nada que valga más la pena que servir a Cristo. Pero, ¿qué es lo que hace que seamos preparados? Pues es el Evangelio de la paz. Recuerden, dicen: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ese apresto es el Evangelio de la paz. En 1 de Pedro capítulo 4 y versículo 1, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Qué está diciendo ahí? Cristo padeció por nosotros en la carne. Eso es el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas. Él padeció en nuestro lugar en la carne por el pecado. Y que Él, habiendo padecido en la carne, terminó con el pecado. Y eso es una tremenda noticia. Pero nosotros podemos armarnos de esta verdad del Evangelio, de esas buenas nuevas. Es el Evangelio de paz que hacemos que estemos preparados. La paz que tenemos con Dios, porque nuestros pecados han sido lavados. Y la paz de Dios en nuestros corazones también. Es muy importante estar bien armados con una buena comprensión del Evangelio. ¿Tiene usted una buena comprensión del Evangelio? Es importante no tenerlo más o menos. Bueno, ya sé que di mi vida a Jesús, ya sé que soy nacido de nuevo, la Biblia habla de nacido de nuevo, hice una oración de arrepentimiento. El Evangelio
Hay que conocerlo. Hay que aprender qué es el mensaje del Evangelio. ¿Qué son las buenas nuevas exactamente? No vamos a ir en esto en detalle ahora, pero es muy importante informarse. Se necesita conocer lo básico para ser salvo, al menos. Es decir, que Cristo murió por nuestros pecados y Él resucitó. Y Él está ahora sentado en los lugares celestiales, intercediendo por nosotros. Y Él nos dio su Espíritu Santo cuando creímos en Él. Pero el enemigo, el adversario, quiere distorsionar este mensaje. Es por eso es importante conocerlo bien. Él lo distorsiona de varias maneras. Uno es añadiendo cosas que no están ahí. Por ejemplo, sanidades, prosperidad económica, nuevas profecías, cosas por el estilo. Mira, Dios puede dar sanidad a una persona. No excluye eso. También hasta puede dar prosperidad económica a alguien para que él pudiera mejor apoyar la obra del Evangelio. Pero no es parte, no forma parte del Evangelio. No hay ninguna promesa de sanidad en la salvación. Israel tuvo ciertas promesas que no tenemos. Lo tuvieron en su tiempo, en su momento, que no se aplican ya que se rehusaron a Jesús. Israel tuvo ciertas promesas de prosperidad económica si obedecían a Dios. Pero eso eran cosas para esa nación, por una razón particular. Y los que quieren añadir esos asuntos al Evangelio, diciendo que eso viene con la salvación, eso causa una confusión y una distorsión del Evangelio. Y en vez de poner el énfasis en el perdón de pecados, que es tan necesario, se va en esas cosas secundarias que no pertenecen al Evangelio básico. Entonces, el enemigo quiere distorsionar el Evangelio por medio de añadir cosas que no están dentro. Otra cosa que el adversario hace, restando cosas que pertenecen al Evangelio, les quita. Y a veces son los mismos falsos predicadores que añaden cosas necesarias, que no son necesarias, y que restan lo que es necesario. Por ejemplo, la salvación eterna. Dicen, no. Si no sigue fiel, entonces va a perder la salvación. Sí, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él tenga vida, pero no eterna. No, la Biblia dice eterna. No se pierda, porque no sería eterno. Rezan también eso de pura gracia. Dicen la gracia está bien, pero se necesitan ciertas obras para ser salvo. No. La gracia, la fe en la gracia de Dios, va a producir obras en nuestra vida. Pero esas obras no tienen nada que ver con la salvación, sino que son la consecuencia de nuestra salvación. Sí estarán, y quizá pueden servir como prueba o evidencia de la salvación, pero no contribuyen a la salvación. También el perdón completa. Porque la Biblia habla del hecho de que nos purifica, nos perdona y nos purifica de todo pecado. No dice todo pecado que han incluido en esta confesión. No, pecados que ni siquiera sabemos que hemos cometido.
Somos perdonados de pecados pasado, presente y futuro, y eso no es licencia para pecar, porque una persona que verdaderamente ha tomado el Evangelio, ha creído en el Evangelio, no desea pecar, y cuando peca está muy decepcionado de sí mismo. Perdón completo. El hecho de estar completo ya en Cristo, sí, vienen y dicen, hoy está muy bien que usted tiene a Cristo y que está perdonado, pero necesita algo más. No necesita algo más. Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice que somos completos en Cristo ya. Ya tenemos el Espíritu Santo. No parte del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo es una persona. No se corta en trozos para darnos un trozo de sí mismo. Entonces, sí, el enemigo quiere distorsionar el Evangelio. Y es muy importante que no dejamos distorsionar el Evangelio. Que nos armamos con el apresto del Evangelio de paz. Es muy importante pues que lo tengamos muy claro qué es el Evangelio y qué es lo que no es. Es importante entenderlo bien. Y eso no significa que hay que tener un nivel de instrucción teológica avanzada para entenderlo. Simplemente saber que es por gracia, mediante la fe, que somos recibidos en la familia de Dios, que somos salvos eternamente y que recibimos el Espíritu de Dios junto con la salvación, lo que transforma nuestra manera de pensar y también nuestra manera de ser. Luego, pues dijimos que íbamos a tratarlo de los pies calzados, porque nuestro texto obviamente empieza con esto. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. ¿Con qué están calzados, pues? Pues con el apresto del Evangelio de paz. En Romanos capítulo 10, versículo 15, Pablo cita del Antiguo Testamento, donde dice, cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Los pies significan el hecho de anunciar el Evangelio, el hecho de traer las buenas nuevas a otras personas. En parte es una protección, porque la armadura protege. Y los calzados de los soldados es para protegerse también. Es que cuando compartes el Evangelio con alguien, es algo difícil pecar con él, ¿no es cierto? Yo recuerdo de un hombre que, bueno, creo que era salvo, pero por diferentes razones de salud había empezado a perder el sentido común. Y su cerebro empezaba a perderse en algo. Y yo creo, estoy seguro que Dios entiende esto y yo no le quiero juzgar por eso, pero le vimos con, bueno, unas contusiones en la cara y le pedimos qué había pasado. Bueno, dijo, tengo un amigo que es alcohólico y para poder animarlo y llevarlo al Señor, yo fui a verlo y me puse a tomar con él, pero me embriagué y me caí por la escalera. Bueno, de cierto modo da risa, pero hace más llorar, ¿no? Es que
¿qué es lo que podíamos decir? No habría entendido. Es que la verdad, triste historia. Pero normalmente cuando compartimos el Evangelio con alguien, no vamos a pecar con él. Entonces, cuanto más evangelizamos, más nos protege de la tentación de pecar. Es un hecho. Yo no digo que es la única protección contra pecar, pero digo que eso sí que contribuye. Es también una arma para el avance del Evangelio, una arma, podemos decir, de ataque o agresiva, ¿no? No quiero que seamos agresivos, pero en el sentido de de avanzar con el Evangelio. Dios no usa ángeles para anunciar las buenas nuevas. No usa una voz ahí en el aire. Bueno, podría, pero no escogió hacer esto. Él escogió utilizarnos a nosotros. Esa es nuestra tarea. Y por eso hemos de calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio de paz. Somos como aquellos leprosos en la historia de Segundo Reyes, capítulo 7. Hay una historia ahí de unos leprosos que estaban ahí fuera de la ciudad de Samaria, que era sitiado. Había sido sitiado por los asirios desde mucho tiempo, y los sirios más bien. Y ya no podía entrar comida y se estaban muriendo de hambre y hay algunos habían comido sus caballos y todo. Algunos empezaban a practicar el canibalismo. Sí, hasta comer el mismo bebé para sobrevivir. Era horrible. Y era un castigo de Dios contra el pueblo que escogía las cosas malas en vez de lo bueno. Pero hacía tiempo y los leprosos que estaban fuera de la ciudad lo estaban también pasando mal. Y estaban a punto de morir de hambre. Ya sabían que si no hacían algo iban a morir de hambre. Entonces se decidieron, entramos en el campo de los sirios, a ver si nos dan de comer. A lo mejor nos matan, pero de todo modo vamos a morir de hambre. Entonces se fueron al campo de sirios. ¿Y qué es lo que encontraron? A nadie. Nadie estaba. Se ve que los sirios se habían levantado y huido con pánico de algo. La Biblia dice que Dios había enviado un ruido de pánico entre ellos. Y habían dejado todo, su ropa, su comida para todo un ejército. Y los leprosos con los ojos grandes abiertos y las bocas abiertas se pusieron a comer. Con mucho gusto, con muchas ganas de comer, ¿no? Porque eran hambrientos. Y de repente se detuvieron y dijeron, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Sabían que gente estaba muriendo a medida allí en la ciudad de hambre. Y algunos iban a morir durante la misma noche si no había algún socorro. Entonces fueron a la ciudad para anunciar lo que habían encontrado. Ellos reconocieron que teniendo buenas nuevas, no podían guardar esto para ellos mismos. Tenían que compartirlo. Pues nosotros, hermanos, tenemos unas buenas nuevas. Nosotros estamos llamados
y somos responsables para compartirlas. Es cierto que durante esa pandemia quizá tenemos unos desafíos particulares. No sé cómo es en Honduras, pero aquí estamos bastante confinados a nuestras casas y no hay mucha relación con gente allí. Ciertamente no tenemos derecho de hacer visitas. Es por un tiempo y nos sujetamos a eso. Entonces tenemos unos desafíos particulares. Sin embargo, eso no nos impide compartir las buenas nuevas del Evangelio. Podemos, por ejemplo, compartir en conversaciones en línea. Podemos participar económicamente en esfuerzos de otros que quizá tengan más libertad. Podemos apoyar la obra de nuestra iglesia local. Eso siempre es importante. Obviamente, podemos y debemos modelar la obra del Evangelio en nuestras vidas, nuestro comportamiento. No estoy hablando de un comportamiento legalista, sino en un comportamiento de amor. Sí, de pureza, pero de amor. Mostrando en nuestra vida el amor de Dios para la gente. Si queremos que crean en el amor de Dios que dio a su Hijo para morir por sus pecados, lo vamos a creer más si ven ese amor reflejado a través de nuestra vida. Así, hermanos, el hecho de vestirse con los calzados del apresto del Evangelio significa informarse muy bien de qué es el Evangelio, de estar preparados para compartirlo con otros. Y esto significa un cierto esfuerzo de nuestra parte. Pero no es cierto que ese esfuerzo valga verdaderamente la pena. ¿Está usted listo? ¿Preparado? Llevando calzados hasta los pies el apresto, la preparación del Evangelio de paz. Que el Señor les bendiga abundantemente y que les dé una buena noche de descanso.